Estamos en Laguna de la Seta, Esquel, provincia de Chubut. No te pierdas lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. En nuestro recorrido por la Ruta 40 y la Patagonia Argentina, que estamos haciendo con Maxi, José, Santi y Nico, emprendimos nuestro quinto día y salimos temprano desde Los Antiguos, última ciudad que visitamos en la provincia de Santa Cruz, para llegar a Esquel, provincia de Chubut. Y después de hacer un rápido check-in, ya nos fuimos a visitar la Laguna La Seta. Reserva Natural Urbana Laguna La Seta. Está situada a 4 kilómetros de la ciudad de Esquel, camino hacia el paraje Alto Río Percy. Se trata de un área de 1100 hectáreas donde se emplaza la Laguna La Seta y una importante superficie de bosques. La Seta es una laguna cercana a la ciudad y desde siempre ha sido un rincón natural aprovechado por vecinos y turistas. Es una alternativa ideal para salidas cortas, de mediodía, que pueden complementar otros paseos en la región. A la Seta se accede en vehículos, transitando 4 kilómetros desde el centro de la ciudad. Pero también se puede llegar caminando a través de los bosques comunales que bordean Esquel o por el Arenal. En verano, la Seta funciona como un balneario con servicios de guardavidas y de alquiler de kayaks. En los meses invernales y de temporada baja es igualmente accesible y resulta especial para caminar y tomar fotografías. Senderos. Ya en la reserva natural, el senderismo es una opción ineludible, y nosotros emprendimos el sendero Plaza de los Cerros, que es un circuito de 5.43 kilómetros de ida de dificultad moderada con una inclinación de 198 metros. Otra de las opciones es el sendero al Cipresal, de 3 kilómetros de ida. Para quienes eligen un trekking de montaña, el sendero Cerro Eltero es la opción, con dificultad moderada a difícil. El Tres Arroyos tiene una longitud de 8.4 kilómetros de ida, mientras que el sendero Miradores es de casi 2 kilómetros. Todos de dificultad moderada. El sendero Laguna La Seta, por su parte, tiene una longitud de casi 4 kilómetros. Ya a nivel fácil está también la opción del sendero Rincón de las Aves, de casi 1,5 kilómetros, que se recorre en aproximadamente media hora y se puede realizar la observación de aves. En nuestro camino hacia el mirador vimos varios caballos. Desde el mirador tenés una vista panorámica de Laguna de la Seta y los cerros que la rodean. Flora y fauna. La Seta se encuentra a unos 200 metros de elevación de la ciudad, por lo que hay quienes la consideran una laguna de altura. Tiene origen glaciario y se halla al fondo de un valle suave e impresiona a primera vista su frondoso bosque de pinos, implantados hace décadas. Oficia de hábitat propicio para refugio y reproducción de flora y fauna. Cuenta con una variedad de 110 tipos de aves y 36 especies de mamíferos, reptiles, anfibios y peces. Además, al encontrarse en un ecotono, su vegetación alterna tipos propios del bosque y la estepa. Esta biodiversidad colabora con el mantenimiento del aire limpio, la depuración del agua y la prevención de inundaciones y otros fenómenos de impacto negativo con el ambiente. La vegetación característica es arbustiva, con presencia de maitenes, lauras, ñiries, chacay y neneos. Dentro de la reserva hay un sector conocido como el Cipresal,
que en rigor es una mancha de ciprés de la cordillera que se mantiene saludable en un relicto que representa uno de los núcleos de conservación más importantes del lugar. En lo que a fauna respecta, al igual que con las especies arbóreas, conviven aves propias de la estepa y del bosque andino. Algunas de las especies de aves que se observan en esta reserva son somormujo macachón, silbón overo, flamenco chileno, cuchara argentino, cormorán biwa, cisne de cuello negro, cigüeñela cuello negro, cauquén común, cauquén cabesigris, bandurria austral, ana de maicero, entre muchos otros. En cuanto a los mamíferos, al tratarse de una reserva urbana, la cercanía de la ciudad lleva a que la diversidad de especies sea menor a la que podría advertirse en tierras más vírgenes y alejadas. Se pueden hallar zorros, zorrinos, piches o quirquinchos, liebres europeas, una especie exótica que ha sido introducida, y diversidad de cuises y tucos. ¿Vos viste otras aves y o mamíferos en la zona? Déjalo en los comentarios. Conclusión. Sin dudas, esta reserva se ha convertido en uno de los atributos principales de Esquel para disfrutar todo el año. Sus cuidadas riquezas naturales, la provisión de servicios, la cercanía con la ciudad y las variadas posibilidades recreativas que permite, se vuelven una opción única para un turismo que elige cada vez más este tipo de ofertas que armonizan con la naturaleza. La Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta se halla en un notable estado de conservación ambiental y es de fácil acceso para la comunidad y los turistas, por su cercanía con el centro de Esquel y por tratarse de un espacio municipal, público y gratuito. Esto le imprime un insoslayable valor social, por tratarse de un gigantesco reducto natural al que se puede acceder sin restricciones, lo que sugiere además un mayor grado de responsabilidad social en su preservación y cuidado. Si te gustó el video, no te olvides de comentar qué fue lo que más te gustó, así como de compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más información sobre todo lo que te mostré y cómo puedes visitar este increíble lugar, no dejes de mirar en la descripción de este video. Terminamos el sendero de Laguna de la Zeta acá en Esquel, provincia de Chubut. Imperdible lo que viste en este episodio: lago, montañas, bosque. No te pierdas lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Si te gustó este video, no te pierdas el episodio de los antiguos que te dejo aquí al lado para descubrir una ciudad poco conocida de Argentina con mucho para ofrecer.